Bueno, muchas gracias entonces, muchas gracias a DECA. Y quiero presentarme antes de empezar con este webinar que nos trata sobre las soluciones neumáticas en los ambientes agresivos. Mi nombre es Horacio Villa, soy el jefe del área de capacitación en microautomación, una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos neumáticos, nacida en Argentina hace más de 60 años y con mucha influencia en Latinoamérica y en el resto de los países asociados a la automatización industrial. Micro se especializa en la fabricación entonces de componentes neumáticos. Esto es abarcativo a todo lo que tenga que ver con tratamiento del aire desde el punto de utilización, es decir, en la demanda, los filtros reguladores, lubricadores y la gama de variantes en distintas familias y series que abarca. De la misma forma, produce actuadores neumáticos, actuadores desde miniatura hasta cilindros de diámetro importantes, 320 milímetros de camisa, en distintas series de fabricación, en distintas familias y en distintas variantes constructivas, tanto internas como externas. Válvulas direccionales, neumáticas, electroválvulas, islas de válvulas, todo lo que tenga que ver con control de potencia y mando en tema neumático, electroneumático, válvulas auxiliares y lo que tenga que ver con componentes, accesorios que estén asociados al rubro de automatización, Micro lo ofrece en catálogo. Pero a lo mejor no es de su producción propia. Por ejemplo, en este caso puede ser un PLC, una pantalla, un variador, un servomotor, que sí se ofrece en catálogo, pero no son producción, investigación y desarrollo de microautomación, pero un partner tecnológico confiable asegura que justamente la confianza del cliente hacia Micro y en todos los años de su trayectoria sea mantenida por estos mismos valores. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un tubo, un conector u otros elementos accesorios. Bueno, tema de hoy, webinar. No sé si dije mi nombre es Horacio Villa, ¿verdad? Webinar, soluciones neumáticas en ambientes corrosivos. O sea, esto quiere decir que al referirse a mí me pueden llamar Horacio sin ningún tipo de problema. Pueden entrar con la barra espaciadora o pueden enviar un chat que yo lo voy a ir viendo temporalmente. No lo tengo abierto al chat acá en la presentación porque me quita lugar, espacio para presentar, pero lo puedo configurar, lo puedo ver cada tanto, así que no duden en mandarme si tienen una consulta o directamente con la barra espaciadora intervenir. La neumática abarca distintos ambientes y distintos lugares. La neumática no es una válvula, no es un actuador, no es una válvula auxiliar, como acabo de presentar a Micro en los productos que fabrica, sino que la neumática es un sistema dentro de una empresa. A ese sistema lo integran varios subsistemas a su vez. Puede ser un sistema de generación, un sistema de almacenaje, un sistema de tratamiento del aire a la salida de la generación, un subsistema de distribución, y en el punto de utilización tenemos otro último subsistema que es el que aprovecha
todo lo generado, tratado, cambiar esa energía fluídica que contiene el aire en forma de presión y caudal en una potencia mecánica, en un actuador, transformando esto en fuerza y velocidad en el mismo. O sea, produciendo un trabajo mecánico. La neumática entonces está en todos lados. La neumática está en la generación, como dijimos, en el tratamiento, en la distribución y en el punto de utilización. Pero hay algo que se llama calidad de aire. La calidad, bien definida, es la calidad que es apta para el uso, ¿no es cierto? Porque si yo tengo una bicicletería que lo único que hago es inflar el neumático de las bicicletas que me llegan al taller para reparar, o tengo una gomería que utilizo un compresor para completar a una determinada presión que equivale a que ese vehículo funcione eficientemente, no va a ser lo mismo que el aire que tiene una industria muy productiva, que no para, que trabaja las 24 horas del día y lo tiene que hacer sin mermas de calidad y con una maximización de su productividad. Entonces, la calidad del aire está implícita, pero también es dependiente del producto que se elabora. Esto es, la calidad por definición es lo que se logra, que es que sea apta para el uso. Algo tiene calidad si es apto para el uso, se dice. Pero desde el punto de vista de la calidad de aire interna, la que viaja, el fluido que está dentro de los componentes, que va de una tubería de interconexión, de una válvula a un actuador, pasando por una válvula auxiliar, pasando desde el compresor a una cañería de distribución, esa calidad de aire es dependiente de la normativa de aplicación de determinado tipo de... Eso se llama, o está definida, la calidad del aire comprimido para distintas clases. En este caso estamos viendo 6 tipos de clases en esta tabla, con una particularidad para cada clase de los restos de polvo permitido, del resto de agua permitido, del resto de aceite o bruma permitida de aceite para una de esas clases. Siendo cada una de esas clases más exigente que la otra, a su vez. Entonces, desde el punto de vista de la calidad del aire internamente, ¿por qué lo necesito? Lo necesito principalmente por un motivo. El primer motivo es cumplir con la calidad exigida por una determinada función industrial, vamos a llamarlo así. No es lo mismo la gomería de Don Alejandro que una industria alimentaria, farmacéutica, bioquímica, que utilizan el aire a lo mejor no solamente para mover los actuadores neumáticos, sino también como materia prima en muchos procesos. Por ejemplo, un proceso de pintura utiliza el aire como materia prima, por ejemplo. O el proceso de fabricación del pan que comemos todos los días, que es la propia levadura, es el aire utilizado como materia prima para el proceso de la levadura. Entonces, las calidades quedan bien determinadas. Y para llegar a esas clases de calidades habrá que tener una suerte de control del micronaje que se deja pasar de un punto al otro en cuanto a lo que se llamaría, por ejemplo, filtros. Filtros de malla, filtros submicrónicos. Hablando de filtros submicrónicos, estamos hablando de filtros que filtran por abajo del micrón. El micrón es la milésima parte de milímetro.
este gráfico o esta tabla, vemos el número 1, sería 1 micrón, 1000 milímetros, y 1 micrón está relacionado al límite de los microfiltros. Por abajo del micrón estamos hablando de filtros submicrónicos que pueden llegar a filtros cercanos a la centésima de micrón, como por ejemplo con el filtro de carbón activado. Entonces, la neumática, si hablamos de que cada uno de estos es un sistema o un subsistema integrado, no tendríamos que tener en cuenta solamente lo que pasa en el punto de utilización, tendríamos que tener en cuenta qué pasa en cada uno de estos equipos y en el entorno de estos equipos. Porque desde el punto de vista, a lo mejor, de producir movimientos con neumática, bien, puedo tener la presión del compresor, el caudal del compresor, apto, adecuado, para que sea todo eficiente el proceso, pero si el compresor está ubicado en un lugar que no es apto para que esté en ese lugar, porque está tomando por su nariz ambiente contaminado, ese ambiente contaminado va a ir a parar al punto de demanda. Por ejemplo, ¿en qué caso? Que ande por ahí, cerca del compresor, algo relacionado a gases de solvente en el aire. Ese ambiente de solvente que puede venir de una bomba de transferencia, a lo mejor, o de algún proceso de fabricación, a lo mejor para el compresor no va a ser un perjuicio, pero para los componentes sí va a ser un perjuicio, porque el solvente afecta la calidad del componente neumático. El filtro, el lubricador son de materiales, son de macrolón, es un policarbonato, es afectado por el solvente, los sellos, las guarniciones de válvulas, cilindros son afectadas por un solvente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solamente tenemos que cuidar el aspecto de tener la presión y el caudal, la presión adecuada y el caudal de desplazamiento del compresor, que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el cerco que rodea a ese compresor para que no lo afecte una temperatura que puede ser excesiva y que variaría el caudal de desplazamiento, una humedad excesiva que produciría más cantidad de agua, un ambiente degradado o ambientalmente no deseado, como por ejemplo nombré este caso de los solventes, pero puede ser cualquier otro que termine afectando al componente neumático en su utilización. Y luego está el propio depósito. El propio depósito pulmón, que también tiene sus reglas físicas básicas. Un pulmón de depósito es el encargado de poder, digamos, acumular una determinada cantidad de energía para ser usada luego en las utilizaciones. El que alimenta el depósito es el compresor, el depósito y el compresor trabajan en forma conjunta a través de un sistema presostático o a través de un sistema de máxima maniobra o de regulación con un número de maniobras. Pero no es solamente haber calculado bien el depósito desde el punto de vista volumétrico, también es cómo está el depósito desde el punto de vista de su propia configuración, cómo está esa chapa, o cómo incide esa humedad posiblemente en esa chapa que se puede corroer, y ese es un potencial peligro porque genera en esa placa metálica una probable microfisura que en placas a presión, cuando tenemos fluídica, no es un estado, digamos,
que uno quisiera tener, y por esto el depósito se controla, ya sea con ultrasonido, apografía o algunos otros elementos, otros sistemas de control, para que no ocurra un problema de corrosión que después se pueda también transmitir o transferir al componente neumático que tenemos en el punto de utilización. Lo mismo un elemento que pongamos después del depósito, como por ejemplo podría ser un secador o un refrigerador, intercambiadores del secador. Bueno, no es solamente elegir bien el secador desde el punto de vista del caudal que tiene que entregar para que no sea cuello de botella de lo que le está pidiendo la demanda. También hay que tener en cuenta el caudal, la temperatura ambiente, la temperatura del punto de rocío, para que todo esto funcione adecuadamente. ¿No es cierto? El objetivo es que funcione y luego ya iremos al pan, no lo vamos a interpretar, no lo vamos a entender. La neumática podemos pensar en reparar, pero no en solucionar. O sea, para solucionar tenemos que ver a la neumática como sistema y no como uno de los puntos. Entonces, ¿cuáles son las causas que favorecen la corrosión? Una de las causas que favorecen la corrosión es la presencia de productos químicos ácidos, porque estos causan fácilmente un problema de corrosión. La concentración del ácido es pobre, es baja, pero va a aumentar considerablemente cuando el ambiente sea más agresivo, más concentrado, ¿verdad? Otra causa que favorece a la corrosión es el agua de mar, la niebla salina, la contaminación atmosférica. El agua de mar, ¿y dónde? Bueno, algo cercano a lugares salinos, por ejemplo, o un mismo barco. El barco tiene mucha neumática, tiene neumática de potencia que utiliza el aire para arrancar los motores a una determinada presión y tiene aire comprimido de control a 7 bar. Pero estos componentes y estas formas van a tener que ser más tratadas desde el punto de vista de esa contaminación a la corrosión para esos equipos, para los equipos de un puerto, por ejemplo, muchos otros procesos donde existe niebla salina en los lugares de fabricación, por ejemplo. Y estos son situaciones que favorecen a la corrosión. Otra causa que favorece mucho a la corrosión son las bacterias, que pueden ser menos notables que las causas dichas anteriormente. Pero estas producen en superficies metálicas desigualdades en las concentraciones, ¿no?, de los elementos. En el caso de la concentración del elemento oxígeno. Y esto produce una corrosión eléctrica que va a dar como resultado una ineficiencia desde el punto de vista de esa corrosión que va a terminar. La corrosión tiene que ver con las diferencias de potencial de piezas metálicas que son de distintos materiales y donde a lo mejor puede también circular el aire. Por ejemplo, una pieza de aluminio contra una de Samarco o piezas distintas, de metales distintos. Esto genera diferencias de potenciales
y pueden ser causas de corrosión también. Otra causa de corrosión tiene que ver con los esfuerzos en las piezas metálicas, debido a las tensiones. Las tensiones externas que producen estas tensiones mecánicas generan corrosiones. Y esto es muy visto en la mecánica de la fatiga, porque cuando una pieza falla también por fatiga, por ejemplo, un eje, por ejemplo, el eje de un vagón, que se controla por ultrasonido, la calidad de todo el volumen de la pieza, pero las corrosiones pueden llegar a aparecer, y esto tiene que ver con las tensiones mecánicas que se produce también. En el punto de distribución, subsistema de distribución, aparece un tema que es muy notorio con respecto a el producto de las corrosiones. Las tuberías se pueden corrosionar, pero no todas las tuberías. ¿De qué depende? Del tipo de material. Por ejemplo, si la tubería de acero inoxidable o una tubería de aluminio, no se va a corroer. Puede corroer una tubería de hierro negro, con la humedad del aire circulando a través de esa cañería, la humedad que contiene el aire, el agua, cuando viaja el agua en la cañería, o forma panzas, y todo esto tiene que ver con la posible corrosión. Entonces, prever si se necesita que esto no ocurra, simplemente hay que buscar, hay que ir a la causa raíz más profunda, o sea, sacar esa tubería de distribución que me está produciendo la corrosión y poner otro tipo de tubería que no me lo produzca. Puede ser exigido por normativa o no. Por ejemplo, si es un frigorífico o una industria alimentaria, seguramente la normativa FDA va a decir esta es la tubería que va, pero a nivel industrial de otros tipos de industria puede no decir, puede no estar especificada la normativa y ser elección del propietario, poner una tubería, poner otra. Y todas tienen que ver con esto de qué calidad quiero tener, qué productividad tengo que tener. Tengo que saber qué productividad quiero tener para elegir la tubería correcta, parando la máquina cada tanto por un problema de corrosión en la tubería que me está parando la válvula por una partícula que entró a la válvula o al cilindro, produciendo un desgaste, etc. Resolver, pero también el saber evitar. Y el saber evitar es prevenir. Si puedo tener corrosiones con el tiempo en una tubería y no son permitidas, ¿qué materiales son los materiales de la tubería que me permiten no tener corrosión? Y dentro de los materiales que me permiten bueno, se cortó un poquitito, ahora volvió la conexión por suerte. ¿Me están escuchando bien? Se escucha bien, gracias Luis.
¿Se está entendiendo lo que se está diciendo hasta ahora? Bueno, gracias, Luis. Voy a de nuevo compartir pantalla. A ver. ¿Ustedes están viendo la pantalla en este momento? No sé si pudieron ver la pantalla. No se ve, ¿no? Ok. Sí, me parece que cuando se cortó. Un segundo, un minuto, por favor, y ya estamos de nuevo. Bueno, ¿me escuchan bien ahora? ¿Están viendo la presentación? Disculpas, hubo un problema en todo el día de hoy, la noche de ayer, ahora se solucionó, pero está un poco inestable la conexión. Espero que nos deje terminar bien el seminario del día de hoy. Bueno, muchas gracias por la atención. Las tuberías de distribución que Micro ofrece, digamos, en lo que es mejorar la calidad del aire, de distribución del aire, son estas tuberías. Son tuberías de aluminio que se conectan, se interconectan como si fuera un mecano, se cortan a medida. O sea, además de que evita todo lo que es la corrosión, porque es muy resistente a la corrosión la tubería por el material que tiene, además agrega un tema de temperatura, ambientes agresivos, y todo como es
la tubería de aluminio tiene menos rugosidad que otra tubería, como puede ser la tubería de galvanizado, la tubería de hierro negro, además, genera menor caída de presión por cada metro de tubería, que lo que hace a un ahorro energético importante desde el punto de vista de la disminución de las caídas de presión que produce una tubería de distribución cuando es montada, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que la calidad del aire, si bien es dependiente, como dijimos, es muy dependiente el uso de lo que sería el tipo de industria, pero en general en las plantas se utilizan en los puntos de demanda unidades de mantenimiento, que son elementos que se incorporan, componentes que se incorporan directamente en las bajantes para alimentar una máquina, un proceso, constan de un filtro, de un regulador, de un lubricador. El filtro cumple dos funciones, por al nivel de malla adecuado, y reduce la cantidad de condensados, porque tiene un deflector centrífugo que obliga al aire cuando ingresa a hacer como una especie de centrifugado en ese caudal, en ese llenado de aire, y eso genera, digamos, un filtrado y un desprendimiento de agua. Una regulación de presión, un regulador de presión que permite regular la presión a un valor de presión determinado, la presión de uso, y un lubricador también, incorporar un lubricador también. Como es el caso, acá tenemos una brida intermedia que contiene un filtro, un regulador y un lubricador. El aire estaría entrando por este lado, digamos, por el lado derecho, primero pasando por el filtro, después pasando por el regulador, luego pasando por el lubricador. Algunas de las variantes constructivas, filtro de 5, 30, 50 micrones, otro tipo de filtros, reguladores de distintas presiones, o la posibilidad de incorporar drenajes automáticos de distinto tipo, por flotador externo, interno, temporizado, etc. Y también complementando a estas unidades de mantenimiento están las unidades de tratamiento y seguridad, conocidas como Safety Unit, que agregan un concepto de seguridad hombre-máquina, es decir, se puede incorporar mediante bridas, inclusive a una unidad de mantenimiento, distintos componentes, como ser válvula de corte y descarga, válvula de presurización, presostato, válvula de presurización progresiva, bridas intermedias, etc. Es solamente para nombrarlo, pero no vamos a hablar en este seminario sobre específicamente cada uno de estos productos, pero le dedicaremos a otro tipo de seminario que nos alejaría de corrosivos. Pero lógicamente que todos estos elementos incorporan mejor calidad desde el punto de vista de lo interno, desde el punto de vista de lo externo, con seguridad para el proceso, la máquina y la persona. También de la misma nivel de micronaje, ¿no? O sea, lograr llegar hasta los valores submicrónicos que veíamos en la tabla al principio, pero pasando por distintos elementos de filtrado primarios. O sea, para llegar a un filtro submicrónico, generalmente no va un filtro submicrónico solo, va con dos filtros anteriores, uno de 50 y uno de 5 después. O sea que el aire pase por el de 50, después pase por el de 5, después llegue a un filtro de tipo submicrónico. Esto es para
que cada filtro que se incorpore cuide uno al otro, de manera de que no haya una rápida saturación de un filtro porque no se puso un anterior. Es importante también, desde el punto de vista de la corrosión, tener en cuenta que la corrosión, como dijimos, puede venir de distintos aspectos, pero también puede venir desde una limpieza inadecuada, de un proceso de limpieza inadecuado, de un elemento químico de limpieza inadecuado. Entonces, esto hay que tenerlo también en cuenta. Las limpiezas pueden ser de distinto tipo, puede ser una limpieza húmeda, puede ser una limpieza seco, puede ser una limpieza con alta presión, pueden ser procesos especiales de la propia limpieza, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que para un determinado tipo de industria, estas limpiezas, si no son adecuadas en cuanto a los detergentes que se utilizan, presiones que se pueden cobrar. Por supuesto que los componentes neumáticos van a tener que estar para determinado tipo de limpieza, van a tener que cumplir con un tipo de protección dado por la clase de protección IP conocida, ¿no? Donde la primera cifra es la protección sobre cuerpos sólidos o contra cuerpos sólidos. Por ejemplo, cuando decimos una clase de protección IP65, nos referimos a que ese elemento, ese componente, tiene una protección contra cuerpos sólidos que abarca la protección contra polvo fino, y el 5 significa que tiene una protección contra líquido de nivel 5 a chorro de agua, ¿verdad? Como sería este caso, de una limpieza como la que se veía en la foto. Y generalmente los productos utilizados para limpieza también tienen que tener una suerte de recomendación de tipo química, no cualquier producto, no usar productos clorados, no usar solventes, como dijimos, todo lo que es derivado de los etilenos afecta a los sellos, afecta a las guarniciones, afecta a los... Voy a limpiar, tiene que ver con no alterar el producto, básicamente, que es el componente. Entonces acá estamos viendo un ejemplo para industria alimentaria, de un producto específico que se usa en industria alimentaria para determinado tipo de actuadores, para determinado tipo de sellado de esos actuadores. Además, Micro, dentro de lo que es la fabricación de los componentes, ofrece la posibilidad de distintos tipos de protección de los actuadores neumáticos, por ejemplo, niquelarlo o pintarlo con pintura vinílica, o rizanizarlo, o que sea de acero. Si agarramos solamente el tubo, el tubo, digamos, por defecto es un tubo estándar, es un tubo de aluminio que, dependiendo de la serie de fabricación, es un tubo perfecto, pero podría ser aluminio cilíndrico, acero cilíndrico, por ejemplo.
Y también variar lo que puede ser el funcionamiento, que por default es ambiente estándar, pero podría ser para alta temperatura, de uso hidráulico, usarlo sin lubricación, usarlo para alta velocidad con sellos de FKM, que son los sellos de Vitón, a baja velocidad usando grasas especiales, para temperaturas más altas que lo normal de funcionamiento son 65 grados de centígrado de temperatura, pero mayores temperaturas hay que cambiar los sellos también para que aguanten esa temperatura, realmente con sello de Viton también. Los accesorios y los vástagos, que también pueden tener variantes constructivas. Por ejemplo, el vástago estándar es un vástago de acero 1045, ¿no? Cromo duro, pero podría ser de acero inoxidable, protegido externamente con fuelle, y estos fuelles pueden ser de cuero, de cromo, de Kevlar, de PVC. Como algunos ejemplos para evitar esto de lo que es la prevención para usarlo adecuadamente y elegirlo, los productos, digamos, elegir bien los productos, diseñar bien el producto para no tener que sufrir a posteriori. Esas mismas ejecuciones especiales que habíamos visto anteriormente son aplicables para las distintas series de los actores que fabrican microautomación. Lo que se conoce como MD8, Pacto, C16, por ejemplo, son la serie de fabricación donde todas esas posibilidades de ejecuciones especiales pueden ser disponibles o pueden ser a consultar con fábrica la posibilidad de disposición en una determinada serie. También los actuadores pueden ser de acero inoxidable, en este caso de ambientes corrosivos, ¿no es cierto? Pueden ser bueno, ahora un segundito que enseguida compartimos pantalla. Un segundito y ya continuamos. Bueno, como les decía entonces,
los actuadores, generalmente o los microcilindros o los cilindros compactos, pero ha pedido también para cilindros más grandes, ¿no? Los normativos ISO, BDMA, los de 32 hasta diámetro 100 también pueden ser de acero inoxidable a solicitud. Por ejemplo, este tipo de cilindro, que son microcilindros, son de acero inoxidable. El tubo de acero inoxidable, el vástago de acero inoxidable, los sellos son de fluorocarbono, FKM, pero las tapas son de plástico de ingeniería, pero son muy aptos para todo lo que tenga que ver también con ambientes más corrosivos, agresivos. Si se busca una mejor performance, aparecen los MD8SL y el vástago también. Las tapas son de polímero con sello de poliuretano y Vitón. Y aparece el MD8SL Full Inox, que son tubo, vástago y las tapas delantera y trasera también son de acero inoxidable. Todos los componentes son de acero inoxidable con sellos de Vitón. Me saqué del video para ver si se mejora la posibilidad de una mejor estabilidad. Aparecen también los productos que, no siendo de acero inoxidable, pueden ser revestidos con Rilsan. Rilsan es una marca registrada, digamos, una propiedad que permite con un recubrimiento leamidas, permiten tener una buena resistencia a todo lo que sea el componente de distintas concentraciones, a distintas temperaturas, y como vamos a ver luego, a lo mejor con mejores beneficios o con mejores atributos unos de otros. Es decir, el Rilsan no es para todo, pero hay que tener esa posibilidad de elección, sabiendo la concentración y la temperatura a la cual va a trabajar. Por ejemplo, si tiene una concentración, el producto químico es una base mineral, por ejemplo, potasa, que tenga una concentración del 50%, vemos que el comportamiento, esto es importante para poder definir si el Rilsan es apto o no para
cubrir un componente neumático, protegerlo de acuerdo a la concentración ambiental que se esté teniendo. De la misma forma, los ácidos minerales, tipo de concentraciones, podemos tener distintos ácidos a distintas concentraciones y a distintas temperaturas. Fosfatos, sulfatos, cloruros, etcétera, o productos químicos más comunes, como por ejemplo el agua oxigenada, el hidrógeno, el ozono, el azufre, que puede tener también buenos resultados malos, dependiendo de su concentración y distintos ácidos o distintos hidrocarburos. En general, para los hidrocarburos, como metano, propeno, butano, su comportamiento es bueno a distintas temperaturas. Ya para el tolueno, el sileno es limitado a temperaturas mayores de 40 grados. Y así como veíamos que en los actuadores existía la posibilidad de que sean de acero inoxidable, también las válvulas tienen esa posibilidad de que sean válvulas de acero inoxidable, ¿no? Además que todo esto se complementa con que en los ambientes industriales, los agentes físicos y químicos son afectados por la temperatura, la hidrócelis del agua y, como habíamos visto, los propios detergentes en la limpieza de los componentes. Y todo esto debe ser conectado, o sea que los conectores, porque un conector es un elemento que tiene que generar una conexión de intercomponentes, pero además es un elemento estanco, y para que sea un elemento estanco no tiene que las presiones de trabajo, pero no tiene que alterarse por el ambiente externo. Entonces, hay conexiones, hay conectores que son para ambientes agresivos, tubos que son para ambientes agresivos, nada más que hay que elegirlo adecuadamente. En lo que son conectores instantáneos, como se ve estos tipos, Microautomación ofrece tres series de conectores, vamos a llamarlo. De rosca cilíndrica a gas, que son los compactos, de máximo 10 bar. Después están los roscas cilíndricas de máximo 10 bar. De la rosca cónica, presión máxima 10 bar, de la serie 451. Con distintas características a su vez. Pero los materiales, los que terminan definiendo el material del conector, es el material que termina definiendo también lo que tenga que ver con sus posibilidades de soportar esas agresiones, internas o externas. Por ejemplo, acá el conector de la serie 431, que decíamos que era de máximo 20 bar, el material de este conector es de cuerpo de latón niquelado, pero tiene un polímetro de alta resistencia química y al impacto, ¿no? Así que esto da la posibilidad de tener garantizado una alta presión de funcionamiento en el propio conector. Por supuesto que es un conector normalizado para trabajar con esas presiones bajo distintos tipos de normativa, como vemos. Inclusive puede trabajar sin silicona.
de la serie 451 de latón niquelado rosca cónica, la recomendación es no incorporar un conector de rosca cónica a algo que sea una brida de un actuador, por ejemplo, o la rosca de una base de una válvula, o el cuerpo de una válvula, que tenga una rosca distinta, ¿no? Rosca cónica, en general las roscas de todos los componentes de los componentes de micro son rosca gas, es decir, son las roscas paralelas con un ángulo de 55 grados en el perfil de rosca, pero la rosca en pared, es decir, no cónica. Cuando hablamos de rosca cónica, para presiones decía que este tipo de conectores de rosca cónica son de presiones de 15 bar, ¿verdad? Presión máxima admisible 15 bar. Vemos que los materiales también cambian, cuerpo de latón niquelado, resina, pinza de acero, que permiten pero diferenciar claramente tipos de roscas. Otro tipo de conector, la serie 446, la serie 456, son conectores de tipo antichispa, por ejemplo, los usados en los robots, en todo lo que sea industria automotriz, se ve mucho de estos tipos de conectores antichispas en los automotrices, por ejemplo. Conexiones en acero inoxidable de otro tipo de serie como la 458, también excelente resistencia a los ambientes corrosivos o a la circulación de fluidos más agresivos. Otro tipo de conector es el de la serie 439, que tiene el cuerpo y la pinza, es todo de acero inoxidable de la IC 316. Aprobado por la normativa FDA. Otra serie de fabricación es la de serie 458, conectores de acero inoxidable, para ser, como vemos, una T, un codo, un conector recto, orientable, etcétera, para toda esa variación, pero es el material, como dijimos, y el tipo de sello el que diferencia la posibilidad para asociarlo a esto de soportar ambientes agresivos o corrosivos. También la serie 401 de conectores universales, que son conectores de latón, como lo que vemos. Sería dejar lo que estamos viendo hasta ahora, que son todos conectores instantáneos, para este tipo de otra conexión, que es una conexión de tipo universal, donde se hace por rosca de virola.
la conexión. Y además de poder conectar un tubo de distinto material, como puede ser poliamida, poliuretano, polietileno, en este tipo de conector se puede conectar, por ejemplo, cobre recocido, o goma o PVC. De la misma forma, en ambientes agresivos, el tipo de tubo es fundamental elegirlo, porque tiene que ver con una válvula, puede ser muy confiable, pero si tiene en un ambiente agresivo o corrosivo se puso una conexión por tubo no adecuada, pierde productividad de la misma forma. De manera que el tubo de poliuretano es muy recomendable para aplicaciones generales. La ventaja de incorporar un tubo de poliuretano es que se pueden obtener pequeños radios de curvatura que a veces se necesita para interconectar válvulas con actuadores, por ejemplo, o su buena resistencia a la humedad, luz, la buena tolerancia a las vibraciones, la excelencia de resistencia al desgaste, la resistencia a las abrasiones. Son características del tubo de poliuretano. De la misma forma, para los distintos tipos de conectores de conexión, para los distintos tipos de lo que sería el diámetro del tubo, en el diámetro de tubo, en la característica de diámetro externo, diámetro interno. El diámetro externo es el que entraría en la rosca del conector. Del otro lado tiene una conexión a tubo para ese tubo definido en el conector. Y la otra dimensión es el diámetro interno, que en realidad es por donde va a circular el aire, el cuello de botella por donde va a circular. En el medio está el espesor de la placa del tubo. Pero también tiene el tubo de poliamida, y una característica del tubo de poliamida importante es el no envejecimiento, ¿no? Por ejemplo, muy resistente también a la abrasión, de la misma forma que el de poliuretano, pero el tema de poner un tubo de poliamida también implica que no aparece esa propiedad del tubo de poliuretano de la posibilidad de conexión con reducción de radios reducidos. El tubo de poliamida, en este caso, el tubo de poliuretano le saca ventaja en ese aspecto. Después aparece el tubo de poliuretano poliéter. Sería el poliuretano, era el PU, y este es el poliéter, el PUR, que tiene las mismas propiedades que los tubos de poliuretano, pero es translúcido. La diferencia que tiene es que es translúcido, entonces se puede ver la visualización del fluido a través de él. Después está lo que se llama el tubo espiral PUH poliuretano, como lo vemos acá, como ejemplo para un diámetro 8, pero existen para distintos diámetros, o más específico, para lo que tenga que ver para ambientes agresivos, puede ser un tubo de teflón, llamado FEP 140, es de calidad alimentaria, que tiene conformidad FDA, tiene muy buena resistencia a la abrasión y muy buena resistencia a los rayos ultravioletas. En general, un tubo también se caracteriza por la dureza Shore, ¿no? La dureza Shore característica de los plásticos. Y importante el tema de la presión y el tema de la temperatura.
Entonces, por ejemplo, resumiendo un poquito de lo visto, el poliuretano es adecuado para ambientes húmedos, para, por ejemplo, materiales flexibles. El polietileno es adecuado para ambientes agresivos, resistente a los agentes de limpieza, con más rango de temperatura que el común, hasta 80. Y después lo de teflón, el FEP, que tiene conformidad FDA, que también las presiones diferencia presiones más altas y el rango de temperatura también más alto. Y otra forma de mirar lo mismo, pero haciendo una comparativa entre los distintos tipos de tubo, con temperatura, presión, resistencia, ambiente, etc. Los tildes son la compatibilidad para cada tipo de tubo con la condición y tipo. Por ejemplo, más temperatura el polietileno y el teflón, más resistencia química el polietileno que el poliuretano, etc. Otro tipo de tubo es el fluoropolímero, llamado FEP. También 150 grados, conformidad FDA. O el tubo de poliuretano antiestático llamado PUA, que es muy utilizado en la industria electrónica, justamente por esto de sus propiedades antiestáticas, ¿no? Otro tipo de tubo es el tubo de antichispa bicapa, para mayor seguridad. Resiste la proyección de chispas, protegido por una doble capa, como se ve en este corte. Es un tubo de poliamida 12, como lo habíamos visto anteriormente al tubo de poliamida, pero recubierto a su vez con PVC. Después está el tubo antichispa monocapa, lo que se llama el PUM. Es un tubo de poliuretano, poliéster, pero monocapa. Y para ambientes rigurosos, también el conexionado de ambientes rigurosos, para, digamos, ya con sus nipples de conexión, para distintos tipos de colores, para distintos tipos de diámetro, aparece este tipo de tubo llamado sistema autorretráctil. Donde su montaje es directamente empujando el tubo a tope y no requiere de ningún tipo de abrazadera ni ningún, digamos, accesorio adicional, como podría ser una herramienta de conexionado, etc. Simplemente con el conector. Y en esta tabla más general aparece la compatibilidad de los tubos para distintos ambientes, como por ejemplo los que vimos nosotros, el poliuretano y el poliamida, son estos dos, pero todos los que vimos luego son estos que se llaman tubos especiales. Entonces, ahí está la gran flexibilidad o posibilidad o los mejores atributos para cada tipo de tubo con respecto a lo que se quiere de su propiedad. Por ejemplo, si se requiere flexibilidad, vemos que el tubo de poliuretano, pero también el PUR, o también el PUA, o también el PUM. Entonces, mirando esto con respecto a todo lo demás, desde el punto de vista de la agresión que sufren estos tipos de tubos, tanto estándar como especiales, también lo podemos mirar desde acá. ¿Quién resiste mejor los rayos ultravioletas según normativa, o resistencia a microorganismos, o resistencia a agente químico? Lo estamos mirando acá, ya que el negrito sería el apropiado.
Y también, tanto para compatibilidad tiene con las conexiones que estábamos hablando anteriormente también, antes de hablar de los tubos. Si son instantáneas, si son instantáneas plásticas, universales, si son instantáneas de latón, de distintos tipos de series que son las que revisamos, qué compatibilidad tiene con estos tubos especiales, para saber qué necesito tener desde el punto de vista del conector para conectar. También para lo que son válvulas auxiliares, o en el caso reguladores de tipo banjo, como pueden ser reguladores tipo de caudal unidireccionales, para ambientes más agresivos, más aptos para ambientes banjo, más aptos para ambientes agresivos. También pensarlo en que un ambiente agresivo puede ser solucionado si tengo que incorporar un componente cubriendo o protegiendo ese componente en un tablero o en un ambiente, como por ejemplo en el caso de la máquina con una protección de máquina o mampara. Y en el caso de otros componentes, como por ejemplo los amortiguadores hidráulicos de choque, también hay serie de amortiguadores que pueden ser de acero inoxidable, porque el amortiguador está ahí en proceso y sufriendo todas las alternancias de un ambiente que puede afectarlo. Así que un amortiguador de choque puede ser utilizado en un ambiente más agresivo, pero hay que elegirlo desde el punto de vista del material también mejor. En este caso, serie Platinum. Desde el punto de vista también de la elección de las ventosas y los materiales de las ventosas, pueden ser aplicados sistemas con distintos tipos de materiales de las propias ventosas y que tengan también mejores atributos. Por ejemplo, acá estamos viendo que los atributos dependen de la cantidad de negritos, ¿no? Uno poco apropiado, dos negritas funciona bien, es muy bien. Entonces, una ventosa que es de caucho de resistencia al ozono es muy buena, pero con respecto a la resistencia al ozono de una ventosa que sea de caucho nitrílico, poco apropiada. Y así para cada uno de los materiales podemos ver las distintas posibilidades de... También para la automatización de válvulas lineales, ya sea estándar, pesado, o en el caso de ambientes corrosivos. Estos son los tubos de resina que veíamos antes, para los cilindros más grandes, por ejemplo, de resina. Y las recomendaciones que tienen que ver con las recomendaciones son todas las que estuvimos diciendo a lo largo de este seminario, no pasar por los rangos de temperatura adecuados, las presiones adecuadas, las que se requieran. A veces la lubricación está prohibida en los movimientos, por ejemplo, en un determinado tipo de industria. Mejor ese elemento no solo no requiere lubricación, sino que olvida su lubricación. Bueno, habrá que ver qué puede suplir el funcionamiento de un componente sin lubricación.
Bueno, ya vamos a ir terminando con el webinar de hoy. Simplemente terminar, estábamos en las recomendaciones acá con respecto al tema de limpieza. A veces limpiar mal un componente neumático hace que lo termine afectando desde el punto de vista de la agresividad o desde el punto de vista de la corrosividad. Como dijimos, ¿con qué lo vamos a limpiar? Por ejemplo, el uso de solvente o desengrasante queda limitado a aquellos que no contengan productos clorados o solventes aromáticos. Al recambiar las partes, lo recomendable es cambiar las partes con el kit de reparación del fabricante, en este caso Micro, en la gran mayoría de sus componentes ofrece los kits de reparación y da recomendaciones de frecuencia de cambio, dependiendo si es una cantidad de ciclos de válvula, etc. También las recomendaciones de armado son importantes porque es tan importante desarmarlo, lavarlo, secarlo, como armarlo al componente desde el punto de vista de reparación, para que siga funcionando eficientemente y no sea afectado ninguna de las partes. Después de varios cortes por la inestabilidad de Internet, pero estamos llegando al fin de la charla. Así que bueno, reitero el agradecimiento a los presentes y los espero en algún futuro seminario. Muchas gracias a DECA, muchas gracias Karina Gabriel y a todos los integrantes de ADECA. Hasta Hola, siempre. buenas noches. Hasta luego, Rogelio. Gracias por tu participación. Buenas noches, perdón. ¿Me escucho? Te escucho muy bien. Ah, sí, es que se entrecortaba por momentos. Se Quería entrecortaba, preguntarle, sí, pero llegamos al final. quería preguntarle Muy bien. esto, Gracias. habló Sí, decime, Rogelio, cómo no, cómo no. habló de unos conectores, digamos, para las válvulas. Quería preguntarle si esto en un ambiente de una planta de crudo, pueden resistir estos materiales, digamos, un ambiente de ese tipo, una planta petrolera que procesa crudo, pregunto. Bueno, ahí viste que esos tipos de conectores, cada uno de esos tipos ahora ya no puedo compartir más pantalla, no puedo volver a la presentación anterior, pero te va a quedar el video. Fíjate, por Ah, ya. favor, en lo que es compatibilidad de cada uno de esos conectores, de cada uno de esos tubos, lo que tenía que ver con concentración, lo que tenía que ver con temperatura y lo que tenía que ver con propiedades químicas del componente. De ahí vas a sacar. De cualquier manera, como ya es un producto específico,
te recomendaría tomar directamente contacto o mandar un correo. Mi correo es hvilla@micro.com.ar. Desde ahí podés hacerme la consulta y si no te la puedo contestar yo, alguien del equipo de Micro te la va a contestar con mucho agrado, con mucho agrado seguramente. Ok, ok, gracias. Bueno, bueno, muchas gracias y buenas noches, Buenas noches. Muchas gracias. por favor. Gracias a ustedes por participar.